Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy consiste en una unidad nueva que es el tema de conjuntos numéricos. Dentro de conjuntos numéricos, entonces vamos a ver también operaciones con conjuntos, por ejemplo, unión, intersección y complemento de conjuntos. En realidad nosotros como seres humanos estamos relacionados de conjuntos, por ejemplo, el conjunto de utensilios de cocina, el conjunto de electrodomésticos, el conjunto de frutas, un conjunto de mascotas y pensamos en las mascotas y así sucesivamente. O sea, estamos relacionados e inmersos en un mundo de conjuntos que hemos clasificado y agrupado de tal manera. Vean que en todos los ejemplos anteriores la palabra conjunto ha sido como un sinónimo de una colección de diversos objetos o cosas. Y para nombrar a los conjuntos, porque uno suele denotarlos o nombrarlos, se utilizan letras mayúsculas o caracteres especiales. Luego, los objetos que integran cada uno de sus conjuntos es lo que le llamamos los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes, si nosotros consideramos el conjunto de mascotas, cada uno de los objetos dentro de él, o más bien de los animales que constituyen mascotas, se llamará un elemento. Entonces, por ejemplo, un perro es un elemento del conjunto de mascotas, un conejo es un elemento del conjunto de mascotas, un gato y así sucesivamente. Ahora, también hay otras representaciones de conjuntos y una de las más usadas es mediante este óvalo que vemos acá y que se llama mediante diagramas de Venn. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo específico. Otra forma de notarlos es mediante llaves, que se suele utilizar un par de llaves para encerrar el conjunto. Y ahí puede ser eh, de dos maneras diferentes. Una puede ser que se dé la enumeración de los elementos y la otra es que se dé una descripción o una característica que resuma a todo el elemento. Entonces, en ese caso, cuando se hace una numeración, o sea que se enumera cada uno de los elementos del conjunto, se dice que se está definiendo por extensión. Y cuando más bien lo que se da es una propiedad o una característica, entonces lo que decimos es que lo estamos definiendo por comprensión. Entonces, acá tenemos un ejemplo con las tres representaciones. Tenemos el conjunto, en este caso vamos a denotarlo con la letra A, es el mismo conjunto pero en diferente representación. En las primeras dos usamos llaves y veamos la diferencia entre la primera y la segunda. Entre la primera entonces tenemos A, E, I, O, U. Claramente eso representa al conjunto de las vocales y está dado por extensión. ¿Por qué está dado por extensión? Porque justamente se enumeraron todos los elementos del conjunto. En este caso tiene 5 elementos porque el alfabeto español tiene 5 vocales. En el segundo, que a pesar de cuentas es el mismo conjunto, lo que se hizo fue definirlo por comprensión, donde lo que se ha dicho es una característica del elemento, o más bien de los elementos inmersos dentro del conjunto. Por ejemplo, entonces aquí esto se lee así, X tal que X es una vocal. O sea, ahí estamos diciendo que el conjunto A va a estar formado por las X que cumplen la característica de ser una vocal. Eso es darlo por comprensión. Otro ejemplo podría ser el conjunto de los números pares. Entonces diríamos X tal que X es un número par. Entonces vea que lo estamos diciendo por comprensión. O incluso podríamos darlo con alguna fórmula matemática. Y la tercera que vemos acá es una definición mediante diagramas de Venn, o una representación más bien, una representación mediante diagramas de Venn, donde lo encerramos en un óvalo, en una elipse, y ahí añadimos o incluimos todos los elementos del conjunto o una buena parte de ellas que ya nos permita tener certeza de cuál es el conjunto en cuestión. Luego, otras cosas importantes cuando hablamos de conjuntos es hacer referencia al universo en el cual estamos tratando. El universo está formado por el conjunto de todos los elementos del tema en referencia. Entonces, en el ejemplo anterior, si estábamos hablando de las vocales, el universo sería el alfabeto español. Entonces, mediante diagramas de Venn se suele representar con un rectángulo. Entonces, veamos que aquí tenemos al universo, aunque no se ha añadido todo, se pusieron 3 puntos suspensivos para indicar que el universo continúa, aunque ese universo no es infinito, porque el alfabeto español tiene 27 letras. Y dentro
del universo que corresponde al rectángulo hemos ubicado a la elipse y en ese caso en la elipse entonces se ha indicado las 5 vocales que es el conjunto sobre el cual estamos tratando. Luego vamos a tener algunas operaciones como la unión de conjuntos. Entonces, una unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que están en A y que también están en B sin repetir ninguno. Cosa muy importante, además de su definición, el símbolo. Este es el símbolo para referirse a la unión de dos conjuntos y se lee A unión B. Luego tenemos la intersección de los dos conjuntos. Entonces, perdón, la intersección de conjuntos, que en este caso decimos que la intersección de dos conjuntos A y B, pero perfectamente pueden ser más de dos, es el conjunto formado por los elementos de A y que también pertenecen a B. O sea, tiene que pertenecer a los dos al mismo tiempo. Y se denota con este símbolo que es como una U invertida, significa intersección. Entonces se lee A intersección B. En ciertos ejercicios o ejemplos en los que se desarrolla algunas veces la intersección del conjunto da vacío, o sea, no hay nadie en la intersección de los conjuntos. Por ejemplo, pensemos en el conjunto de los números pares. Si A es el conjunto de los números pares y B es el conjunto de los números impares, cuando yo hago A intersección B, no hay nadie en la intersección porque no hay ningún número que sea par y que a la vez sea impar. Por lo tanto, en ese caso decimos que la intersección es vacía. Y ese es el símbolo que representamos, que de hecho aquí se los escribí. Ese es el símbolo con el cual representamos el vacío, para decir que no hay nada en la intersección. Pero eso significa vacío. Y luego tenemos al complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto A siempre se hace con respecto al universo sobre el cual estamos tratando. Y son todos los elementos del universo que no están en A. Son todos los elementos del universo que no están en A. Y para representarlo o para denotarlo más bien, usamos este símbolo que es A a la C, donde significa el complemento de A, o en algunas veces se suele denotar con este otro símbolo que es una A con una diéresis arriba y, o un apóstrofo. Y eso significa el complemento de A. Si nosotros volvemos al ejemplo anterior, que era el ejemplo de las vocales, incluso aquí tenemos representado el universo y nosotros queremos decir quién es el complemento de A, donde recordemos que A eran las vocales, entonces su complemento es los elementos que no estén en A, o sea, habría que quitar a todas las vocales. Si yo quito del alfabeto español, que es el universo en este caso, a las vocales lo que me quedan son las consonantes. Entonces, justamente ese sería el universo. Uno podría dar el universo por extensión, aunque es muy largo. Debería como decir B, C, D, F y ahí seguiría hasta terminar, donde no se pueden incluir las vocales. O la otra es decir el complemento de A por comprensión. Entonces uno podría decir X tal que X es una consonante. Y entonces con eso ya está haciendo referencia a una característica del conjunto. Y ahí lo está dando por comprensión. Esta otra sería por extensión. Luego tenemos que hacer un repaso sobre los conjuntos, o más bien los subconjuntos de R. Esto va a ser un repaso rápido porque en teoría esta materia ya ha sido vista en años anteriores. Debemos recordar que el símbolo para representar al conjunto de los números reales es esta R, que cuando nosotros la hacemos a mano, básicamente la representamos como así, y significa el conjunto de los números reales. Entonces, dentro del conjunto de los números reales tenemos el conjunto de los números naturales, y básicamente estos son los números que se usan para contar. El símbolo para los números naturales es una N con un palito adentro, un doble palillo adentro. Y el conjunto dado por extensión básicamente quedaría así. Sería N es igual a lo que vemos acá, el conjunto que contiene el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Sigue creciendo, por eso se ponen estos 3 puntos acá. Sigue creciendo infinitamente. Pero sí tiene un primer elemento, eso es una característica importante. El 0 es el primer elemento de n.
Aunque nosotros no comenzamos a contar desde cero, nosotros decimos uno, 2, 3, 4. Es importante tener en cuenta que el cero sí pertenece a n. Porque, por ejemplo, si usted quiere escribir el 10 ya es un número de dos dígitos que está formado por el uno y por el cero. Entonces, el cero es necesario para poder escribir el 10. Por lo tanto, consideramos al cero como eh, el primer elemento de n. Acá hay un poco de controversia porque si ustedes leen algunos otros libros, en otros libros puede ser que la definición de n comience a partir del uno, pero nosotros vamos a considerar a n a partir del cero. Luego tenemos al conjunto de los números enteros y estos números aquí vamos a tener números positivos, números negativos y al cero, donde recuerden que el cero no es ni positivo ni negativo. Y estos números se han utilizado mucho para representar deudas, distancias bajo el nivel del mar, o sea, profundidades, temperaturas bajo cero, otras circunstancias también. El símbolo es esta Z, que también tiene un doble palillo, y aquí hay más o menos una representación por extensión del conjunto, donde usamos tres puntos suspensivos a la izquierda para indicar que los números vienen desde menos infinito. Entonces, donde vean que acá tenemos números negativos, por ejemplo, hasta acá. Acá tenemos números positivos y el cero que no es ni positivo ni negativo. Eso es importante. Este número no es ni negativo ni positivo. Es el elemento neutro. Luego, al conjunto Z se le puede dividir en subconjuntos, que sería Z menos, que representa a todos los números negativos, unión el conjunto que contiene el cero, unión Z más, donde Z más es todos los números positivos. Vean que el cero quedó completamente por aparte. Luego, el otro de los conjuntos que tenemos es el conjunto de los números racionales. Estos son todos los números que se puedan escribir de la forma A sobre B, donde A pertenece a Z y B pertenece a Z estrella. Z estrella o Z asterisco significa todo el conjunto Z quitándole el cero. Esto significa, por ejemplo, que el número 3 sobre 2 es un número que pertenece a Q. ¿Por qué? Porque 3 pertenece a Z y 2 pertenece a Z, incluso Z estrella. O sea, el asunto es cuando nosotros escribimos un número, por ejemplo, 2 sobre 0. Este número no pertenece a Z, porque ve que aquí estamos haciendo la restricción que el número que está en el denominador no puede ser 0. Puede ser cualquier número positivo o negativo, pero no puede ser 0. Luego, si nosotros vemos, por ejemplo, algunos números como 4 sobre 1, 4 sobre 1 es un número que pertenece a Q, o sea, a los números racionales. Entonces, 4 sobre 1, incluso si usted hace el resultado de esto, 4 sobre 1 es 4. Entonces 4 pertenece a Q. Entonces no necesariamente todos los números que se vean como fracciones pertenecen, son los únicos que pertenecen a los racionales. Hay más números que no se ven como fracciones que pertenecen a los números racionales. O por ejemplo, números como las raíces. Esos son números donde la raíz de exacta, por ejemplo, raíz de 25 es 5. Por lo tanto, raíz de 25 es un número que pertenece a Q. O incluso raíz cúbica de menos 8. El resultado de esto, si ustedes lo hacen en la calculadora, da menos 2. Y menos 2, entonces, ese es un número que pertenece a Q. Entonces, vean que no necesariamente los números de Q tienen que ser solo las fracciones. Hay números que no se ven como fracciones y aún así pertenecen a los números racionales. Entonces, aquí resalta la importancia de dar la definición de Q, o más bien las características principales de Q. Y entonces en Q hay diferentes notaciones. Tenemos las notaciones fraccionarias, notaciones mixtas, notaciones decimales. Y entonces la característica más importante que debe cumplir los números de Q, si los vemos con una notación decimal, es que tengan expansión decimal finita, o sea, que termine, que tenga un fin. Por ejemplo, 5 es un número con expansión decimal finita, porque de hecho, si usted quiere, puede escribir 5
como 5,0, es lo mismo. Y vean que la expansión decimal es finita, por lo tanto, es un número de Q. Y la otra característica es que podría ser infinita, pero periódica. Periódica es una cosa que se repite consecutivamente. Ahora, el periodo puede ser de diferente cantidad de números, desde 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí les hice este esquema más o menos de los números racionales con las diferentes notaciones, la notación decimal, la notación fraccionaria, la notación mixta. Y entre las tres notaciones se pueden hacer conversiones, algunas con una restricción para hacer la conversión. Por ejemplo, si vamos a pasar de fracción de notación fraccionaria mixta, tiene que ser una fracción impropia. Ahora, la calculadora para esto nos ayuda muchísimo. Y recordar en notación decimal que dijimos que tiene que ser expansión decimal infinita o infinita pero periódica. Aquí tenemos algunos ejemplos de números de Q, tanto en notación fraccionaria, notación mixta y en notación decimal. Acá en notación decimal, ven que por ejemplo en este el periodo es 42, 42, 42, 42, es lo que se está repitiendo. Ese es un número con expansión decimal infinita, pero periódica. Luego este es un número, esta rayita que está aquí arriba significa el periodo. O sea, ese número se puede escribir así o se puede escribir 0,3333333, infinitamente el 3. Entonces, para no escribirlo así, uno lo que hace es escribirlo de esta forma. O por ejemplo, en este número no lo podría escribir 3,06878787 y así sucesivamente el 87, donde el 87 es el número que se va a repetir. Entonces, en Q también podemos hacer una división de Q en los Q negativos, el 0 y los Q positivos. Y aquí es muy importante este diagrama, que este diagrama nos ayuda a ver más o menos cómo están estructurados los conjuntos. Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, luego un conjunto que abarca un poco más, que es el conjunto de los números enteros, donde ya hay negativos, pero además de eso se incluyen todos los números anteriores, todos los números que están en n. Y luego tenemos otro conjunto que es el conjunto de los números racionales, que es el que acabamos de ver, donde hay fracciones, donde hay decimales, donde hay raíces cuyo resultado es un número entero. Por ejemplo, raíz de 16 es 4. Entonces, eso pertenece a Q, o sea, a los números racionales. Números en notación mixta, todos los números en notación mixta o en notación fraccionaria son números de Q y números con expansión decimal infinita pero periódica, ya lo habíamos dicho. Entonces, a partir de este diagrama, uno ve esta característica importante que está aquí abajo, y es que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, y a su vez, el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números racionales. O sea, n está metido en z y z está metido en q, que es lo que vemos en este diagrama, dicho en palabras más coloquiales. Luego, el otro de los conjuntos que tenemos son los números irracionales. Los números irracionales, al revés de los números racionales, son números cuya expansión decimal es infinita y no periódica. O sea, tiene que cumplir las dos cosas, que sea infinita y no periódica. El símbolo para referirse a estos números es esta I, que tiene como un doble palillo adentro. En este conjunto pertenecen muchas raíces, donde las raíces no den un número exacto, como por ejemplo raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 y así sucesivamente. Muchas raíces cuyo número no sea un número exacto, un número entero. O un número con decimales con las características de expansión decimal finita o infinita pero periódica. Y luego también habían otros elementos cuya trascendencia
a través de la historia ha sido muy importante, como por ejemplo el número pi, que está relacionado con el diámetro y la circunferencia, el número e, que se llama el número de Euler, e incluso por ahí tendríamos otro número, que era el número phi, que estaba relacionado con la proporción áurea, o básicamente el número de oro. Esos son números que también pertenecen a los números irracionales. Y entonces, cuando nosotros unimos al conjunto los números racionales con los números irracionales, si nosotros unimos a esos dos conjuntos, formamos al conjunto de los números reales. Y entonces el diagrama de los números reales es este que tenemos aquí. Este diagrama es muy importante memorizarlo porque ayuda mucho a los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto este diagrama hasta los números racionales. Entonces, aquí estamos viendo a otro conjunto que está completamente desgregado o segregado del conjunto de los números racionales, y es el conjunto de los números irracionales. Aquí habíamos dicho que hay números especiales como pi, como todas las raíces que no dan un número exacto o con decimal, expansión decimal finita o infinita pero periódica. Y otro número importante con carácter especial como el número de Euler. Entonces, cuando yo uno el conjunto de los números racionales con los irracionales, forma al conjunto de los números reales. O sea, R abarca a los dos números, perdón, a los dos conjuntos. Es la unión de los dos conjuntos. Pero aquí salta una pregunta y es si todos los números que se conocen están en ese conjunto. Y la respuesta es que no. Hay números que no pertenecen a los números reales y son, por ejemplo, el número raíz cuadrada de menos 4. Ese número no pertenece a los números reales. Entonces, aquí uno se pregunta cuáles números o cuál es la característica de los números que no están en los números reales. Y es todas las raíces, donde el índice de la raíz sea un número par, por ejemplo, 2, 4, 6 y así sucesivamente, y que el subradical sea un número negativo. Entonces, este es un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque el índice es 2, que no se escribió, y el subradical es un número negativo. Entonces, cualquiera, por ejemplo, raíz cuarta de menos 16 no pertenece a los números reales. Pero, por ejemplo, raíces donde el índice sea impar, como por ejemplo raíz cúbica de menos 27, sí pertenece a los números reales, porque el índice de la raíz es impar. El problema es cuando el índice de la raíz es par. Y al igual que en R, perdón, al igual que a los otros conjuntos, en R se hace una división, o se podría hacer una división de los reales negativos, el cero, y los reales positivos. Entonces aquí hay una definición, dice que A es un subconjunto de B si todo elemento, eso es muy importante, A es un subconjunto de B si todo elemento de A pertenece a B. Y se escribe A con esta C, que es un poquito más alargada. A es un subconjunto de B. Con un solo elemento de A que no pertenezca a B, se dice que A no es un subconjunto de B y se escribe el símbolo tachado. Luego tenemos otro símbolo que en realidad ya lo he ido utilizando, que es esta E muy redonda, que aquí tendríamos el símbolo para pertenece y no pertenece. Ok, entonces vamos a resolver este ejemplo donde dice coloque los símbolos pertenece, no pertenece, es un subconjunto o no es un subconjunto según corresponda. Entonces aquí siempre tenemos que relacionar a los elementos que están acá o los subconjuntos que están acá con el de la derecha. Entonces uno siempre lo lee en ese sentido, de izquierda como hacia derecha. Y entonces aquí es muy importante estar muy pendiente de cuál es lo que se le está pidiendo comparar o qué es lo que se le está pidiendo relacionar. Por ejemplo, en el primero, vea que tenemos dos letras o dos caracteres especiales. Eso significa que es de conjunto. Por lo tanto, aquí solo podemos usar o la de es subconjunto o no es subconjunto.
En el siguiente es lo mismo, tengo conjunto, conjunto. En esta, a pesar de que parece que es un carácter especial, esto es un número. Recuerden que esto es un número de un conjunto. Entonces, en este caso lo que estoy relacionando es un elemento con un conjunto. Entonces, en este caso yo solo podría usar o pertenece o no pertenece. En el siguiente también, elemento conjunto, por lo tanto solo puedo usar o pertenece o no pertenece. Elemento conjunto, elemento conjunto, conjunto conjunto. Entonces, en este caso sería o es subconjunto o no es perdón, o no es subconjunto. Vean estos dos, importantísimos y se enredan mucho. Como tienen llaves, esto significa que son conjuntos. Por lo tanto, conjunto, conjunto, solo podría usar o es subconjunto o no es subconjunto. Igual en los que siguen, todos estos son conjunto, 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 conjunto. Entonces, habiendo dicho eso, ya vamos a ver cuál de los símbolos es el que se puede usar. Entonces, si es conjunto, conjunto, como este caso, entonces lo que decimos es, todos los números que están aquí pertenecen aquí. Si la respuesta es sí, entonces es un subconjunto. Si la respuesta es no, entonces no sería un subconjunto. Vean que en R hay números negativos y hay números con decimales. Por lo tanto, y en N no. Por lo tanto, esto no es un subconjunto. E incluso se puede ver en el diagrama anterior. Vean que N más bien es parte de R, no al revés. No que R sea parte de N. Porque hay un montón de números que son, de hecho, si nosotros los subrayamos, por ejemplo, todos estos números que están aquí afuera de N, obviamente no pertenecen a N, pero pertenecen a R. Entonces, con eso ya es suficiente para asegurar que R no es un subconjunto de N. Luego, I es un subconjunto de R. Aquí sí, porque todos los números que están en I pertenecen a R. Aquí sí, porque recuerden que los números reales es lo mismo que el conjunto de los números racionales unión los irracionales. Entonces, por lo tanto, todos los números irracionales están en R. Entonces, por eso es que aquí se usa el símbolo de si es un subconjunto, que igual lo vemos en el diagrama. Vean que este era el conjunto de los números irracionales y forma parte de los reales. Entonces, seguimos. E es un elemento de I. Sí, habíamos dicho que E, pi eran caracteres especiales de números especiales. Entonces, aquí usamos el de pertenece porque es un elemento. Otro elemento conjunto. Entonces, 2 pertenece a R. Sí, pertenece. Menos 5 pertenece a N. No, no pertenece, porque recuerden que en N no hay números negativos. Raíz de 2 pertenece a los Q negativos. No, porque vean que este número es positivo. Y con solo que sea positivo ya no pertenece a los números negativos de Q. Entonces, no pertenece. El que sigue, Z menos, o sea, todos los negativos, por ejemplo, menos 6, menos 5, menos 4 y así sucesivamente, ¿pertenecen a N? No. Entonces, como no pertenecen a N, todo el subconjunto de los números enteros negativos no es un subconjunto de los números naturales, porque en los números naturales no hay números negativos. Luego, este subconjunto, o sea, el conjunto que contiene al cero, es un subconjunto de N. Entonces uno lo que pregunta es si el elemento forma parte del conjunto. Sí, cero forma parte de N, es un elemento de N. Por lo tanto, el conjunto que contiene al cero es un subconjunto de N. En el que sigue, hay varios elementos por analizar. Entonces, uno pertenece a Z, sí. 2 pertenece a Z, sí. 3 pertenece a Z, sí. Entonces, todo el conjunto que contiene a 1, 2 y 3 es un subconjunto de Z. El que sigue, N es un subconjunto de I. Vea que es conjunto, conjunto. Entonces, el símbolo que podría usar, como dijimos antes, era o subconjunto o no es subconjunto. Entonces, en este caso,
¿Todos los números que están en n están en i? No, de hecho no. Ninguno que esté aquí está aquí. Son conjuntos completamente separados. Entonces no es un subconjunto. Luego, todos los números que están en z están en q. Sí, sí es un subconjunto. De hecho lo podemos ver en el diagrama. Vean que por ejemplo aquí está z y aquí está q. Entonces todos los números que son de z están en q necesariamente. Y así es como se resuelven esos ejercicios. Así es como se resuelven esos ejercicios en los cuales tenemos que comparar o elemento conjunto o conjunto conjunto. Y luego, otro tema que tenemos que ver es los intervalos. Los intervalos son subconjuntos de R y se suelen utilizar tres notaciones diferentes para referirse a los intervalos. Tenemos notación con corchetes, que es la notación simbólica, notación gráfica, que es a partir de la recta numérica, y notación por comprensión, donde lo que decimos, recuerden, es una característica del conjunto. Las tres nos dicen exactamente lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, veamos el siguiente eh, esquema, donde tenemos las diferentes notaciones y el nombre. Entonces, por ejemplo, el primero es un conjunto cerrado. Esta es la notación simbólica que es con corchetes. Los corchetes es este símbolo. Eso se llaman corchetes. Entonces, esos corchetes es el conjunto que va de A a B. Si el corchete está así, significa cerrado, cerrado. Por eso es que este intervalo es un intervalo cerrado. Si lo vemos en notación gráfica, sería con las bolitas. Vea que las bolitas que están aquí están bien rellenas. Entonces, eso es el conjunto cerrado. Y en notación simbólica siempre el que está a la izquierda es menor que el número que está a la derecha. Entonces, por ejemplo, un intervalo puede ser de -1 a 7, donde vean que -1 es eh, menor que 7. Entonces, por ejemplo, aquí deberíamos poner -1 y aquí 7. Y entonces por eso dice que esto es un subconjunto de los números reales, porque es un pedacito, todo esto sería, todo este que va aquí es una parte de la recta numérica, por eso es que se dice que es un subconjunto de R. Y luego por comprensión, esta parte que tenemos aquí siempre se dice X tal que X pertenece a R, o sea, son los X que pertenecen a los números reales. Y luego de la coma se dice la característica. X, entonces aquí dice A es menor e igual que X y es menor e igual que B. Siempre, siempre, aquí es importante lo siguiente. Siempre que el corchete esté cerrado, la bolita va a ir cerrada y en este caso, cuando se dice por comprensión, va a llevar una bolita, perdón, una rayita abajo de que lo incluye al número. Si el corchete al otro lado, a la derecha, está cerrado, la bolita tiene que ir cerrada aquí y igual un palito. Veamos la diferencia, por ejemplo, con el abierto. En el abierto es corchete abierto, bolita sin rellenar y aquí abajo no se incluyen las líneas de igual. Entonces, esto se lee A es menor que X y X es menor que B. O dicho de otra manera, X está entre A y B, sin que sea A y sin que sea B. En cambio, en este caso, X está entre A y B y puede ser A y puede ser B. O sea, es un X que se está moviendo dentro de este intervalo, pero no puede ser A y no puede ser B. En cambio, en el caso anterior, es un X que esté en este intervalo donde sí puede ser A y sí puede ser B. Luego tenemos combinación de intervalos abierto con cerrado. Por ejemplo, este es abierto, perdón, cerrado, abierto. Entonces, bolita cerrada, bolita abierta, se incluye, no se incluye. Por eso no hay una línea ahí. En el otro es abierto, cerrado. Entonces, abierto, bolita cerrada,
no se incluye, sí se incluye. Y luego tenemos los intervalos que se llaman intervalos al infinito, donde el intervalo se dice que es un intervalo que no tiene fin, porque este intervalo para alguno de los dos extremos, ya sea izquierda o derecha, o sea, hacia los números negativos o hacia los números positivos, es infinito. Entonces, este es el símbolo de los números infinitos. Siempre, siempre el corchete que va acompañando al símbolo infinito es abierto. Véanlo aquí, abierto, 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 abierto. Ahora se añade el símbolo más o menos si el intervalo es para los negativos o para los positivos. Aquí es de menos infinito hasta b, incluyendo el b, porque el corchete está cerrado. Entonces es el intervalo de b a menos infinito, donde no tiene fin, hacia los negativos. Y en representación por comprensión, aquí solo hay un punto de comparación, no hay dos como en los anteriores. Vean que los dos había dos puntos de comparación, AB, 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 AB. En cambio, en este solo hay un punto de comparación. En este caso es B. Entonces, ¿esto cómo es que se lee? X es menor e igual que B. Recuerden, aquí se incluyó el igual porque la bolita está cerrada y el corchete está cerrado. Y entonces tenemos los otros, por ejemplo, de a más infinito, sin que sea A, por eso el corchete está abierto. La bolita aquí está abierta y el intervalo va hacia más infinito, hacia los números positivos infinitos. Entonces aquí lo que se dice es x es mayor que A. Son todas las x que están en R mayores que A. En el otro sería de A cerrado, por eso la bolita está cerrada, y aquí se incluye, y entonces se dice que son todas las x mayores e iguales que A. Y el último sería de menos infinito a B, pero sin incluir el B, por eso el corchete está abierto, la bolita está abierta, y entonces aquí no se incluyó nada. Entonces lo que representa eso son las x tal que x pertenecen a R, donde x es menor estricto que B. Y luego los conjuntos que habíamos dicho en los cuales se divide, o los subconjuntos en los que se dividen los números reales, se pueden representar como intervalos. Entonces, por ejemplo, R menos, todos los números negativos es desde menos infinito hasta el cero, sin incluir el cero. R más, o sea, todos los positivos es desde el cero, sin incluir el cero, vea que el corchete está abierto, hasta más infinito. Y R es de menos infinito a más infinito, porque recuerden ustedes que aquí estamos hablando de una recta numérica. Una recta numérica, entonces aquí nosotros en algún lugar ubicamos al cero, aquí van a estar los positivos y hacia la izquierda están los negativos. Entonces esto sería hasta llegar al cero sin incluirlo es R menos. Y luego desde el cero sin incluirlo hasta más infinito sería R más. Por eso es que también lo podemos representar ya sea con un símbolo o mediante un intervalo. En notación de intervalo también se puede representar. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, escriba los siguientes intervalos en notación gráfica, notación simbólica y notación por comprensión. Entonces tenemos en notación simbólica, dice, corchete cerrado menos 2 a 1, corchete cerrado. Entonces en notación gráfica nosotros hacemos la recta numérica o una parte de la recta numérica, colocamos al menos 2, colocamos al 1, bolita cerrada y lo unimos. Y luego en notación por comprensión, entonces sería x tal que x pertenece a R, esto siempre se dice. Vea que tengo dos puntos de comparación, el menos 2 y el 1. Entonces yo digo, menos 2 es menor que x es menor que 1. Ahora, cosa importante, como las bolitas aquí están cerradas porque el corchete está cerrado, tengo que incluirlo. Entonces digo, menos 2 es menor o igual que x y x es menor o igual que 1. O que x se está moviendo entre 2 y 1. Y que sí puede ser el menos 2 y que sí puede ser el 1. Y cierro la llave.
En el siguiente, más bien, tengo la notación por comprensión. Entonces, vea que aquí no está incluido, aquí sí. Entonces, tengo dos puntos de comparación. Por lo tanto, esto va a ser, aquí estaría el 1, aquí estaría el raíz de 7, y entonces sería bolita abierta aquí y bolita cerrada aquí. Y entonces, ese es el intervalo, esto de aquí. El intervalo aquí era esto. Entonces, acá va a ser de 1 abierto, por lo tanto, el corchete va abierto a raíz de 7 y el corchete va cerrado. Vean que en el siguiente tengo un infinito. Por lo tanto, cuando lo hago en notación por comprensión, tengo que tener eso en cuenta. Y llega hasta menos un medio y incluyendo el menos un medio porque el corchete está cerrado. Entonces, aquí solo va a tener un número de comparación, o sea, solo tengo un límite que sería menos un medio, perdón, menos un medio, y esto va a menos infinito. Entonces sería desde aquí con la bolita cerrada, porque el corchete está cerrado, a la izquierda, porque a la izquierda es donde están los números negativos. Y entonces el intervalo sería toda esta parte de aquí. Y nunca termina, por eso aquí se pone una flecha. En notación por comprensión, x tal que x pertenece a R, solo hay un punto de comparación. Entonces yo digo, x, vea que las x son menores, entonces x menor que menos un medio. En el que sigue tengo notación gráfica. Entonces, la bolita está abierta en el 4 y vea que hay una flecha, por lo tanto es hacia más infinito. Entonces sería abierto en 4 y esto va para más infinito. Y recuerden que el corchete en infinito siempre va abierto. En notación por comprensión, x tal que x pertenece a R, o sea, los números reales, x mayor, porque son todas las x mayores que 4, sin ser 4. En el ejemplo anterior, vean que no lo incluía, aquí hay un error, ¿verdad? Hay que incluirlo. O sea, es x menor e igual, porque la bolita estaba cerrada, menor e igual que menos un medio. Aquí, como la bolita estaba abierta, entonces no lo incluyo, ¿no? Entonces aquí se borra. Luego el que sigue tengo notación por comprensión. Vea que solo tengo un punto de comparación, por lo tanto va o hacia más infinito o hacia menos infinito. Y lo que dice aquí es x mayor e igual que menos 3 cuartos. Entonces sería, ubico al menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, bolita cerrada y va hacia más infinito. Porque son las x mayores que menos 3 cuartos y en notación simbólica o de corchetes, entonces sería de menos 3 cuartos cerrado a más infinito. Y el último, entonces dice, de menos 3 medios a 1, abierto, abierto en ambos extremos, entonces sería menos 2 tercios, menos 2 tercios hasta 1, menos 2 tercios a 1. Aquí el intervalo abierto, o sea, y aquí sería todo esto. Toda esa es la parte de la recta numérica. En notación por comprensión, x tal que x pertenece a R, menos 2 tercios es menor que x es menor que 1 y con ambos extremos abiertos. Por eso aquí no se incluye la rayita. Luego, aquí tenemos unas operaciones con conjuntos. Entonces dice, considere los siguientes conjuntos. A, que es el conjunto formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. El conjunto B, que está formado por 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 y 81. Entonces tenemos que calcular A unión B y B intersección, perdón, A intersección B. Entonces, A unión B. Recordemos que A unión B es la unión de los dos conjuntos sin repetir elementos. Entonces, en este caso sería 0, 1, 2, 4, como está dos veces, solo se pone una vez. Luego seguiría 6,
perdón, aquí me hizo falta una coma, 6, luego sigue 8, luego sigue 9, luego sigue 10, luego sigue 12, 14, 16. Voy a continuarlo abajo porque ya no me cabe. 16, 25, 36, 49, 64 y 81. Y aquí cerramos porque ya incluí a todos. Entonces, esa sería la unión de los dos conjuntos. Vea que los elementos que estaban repetidos solo los pongo una vez. Luego, A intersección B. A intersección B. Entonces, recuerden que A intersección B es los números que estén en los dos conjuntos, más bien. Entonces, por ejemplo, aquí está 4, aquí está 4. Y luego, ¿cuál otro está repetido? 16, 16. Entonces, en este caso, la intersección de A con B es 4 y 16, nada más. Cerramos ahí porque no hay ningún otro número que esté repetido. Y entonces ya esa sería la respuesta para el ejercicio 1. Luego el ejercicio 2 dice A es el intervalo de menos infinito a 2 y B es el intervalo cerrado de menos 4 a 6 cerrado. Y el universo son todos los números reales, o sea, toda la recta numérica. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso es hacer los intervalos. Entonces tenemos la recta numérica y entonces vamos a ver cuáles son los números que tenemos en cuestión. Tenemos al 2, al menos 4 y el 6. Entonces podemos colocar al menos 4 por aquí, el 2 y el 6. En este caso está un poco sencillo porque no hay muchos números que tomar en cuenta. Entonces el conjunto A sería de menos infinito a 2 y en 2 cerrado. Entonces bolita cerrada y va para menos infinito. Ese es el conjunto A. Lo voy a representar con otro color al conjunto B, que sería de menos 4 cerrado a 6 cerrado. Ese es el conjunto B. Y entonces nos dice A unión B. Entonces vamos a ver A unión B. Entonces tenemos que unir a los dos conjuntos. Entonces, de menos infinito, ve que comienza a tomar todos los números aquí, viene tomando. Aquí se comienzan a repetir los dos, pero no importa. Y continúa hasta llegar a 6. Entonces sería de menos infinito hasta 6. Y cerrado en 6 porque la bolita está cerrada. Esa es A unión B. Luego vamos con, como no tengo espacio, voy a borrar esto acá. Bueno, vamos a colocarlo por aquí. A intersección B. Entonces, A intersección B, más bien, recuerde que son los elementos que están en A y que también están en B. Entonces, es justamente donde las dos líneas coincidan. Entonces, vea que comienzan en menos 4 coincidiendo. Las dos vienen aquí juntas hasta que llegan a 2. Entonces, sería de menos 4 a 2. Cerrado en ambos porque está cerrado, cerrado las bolillas ahí. Entonces, esa es A intersección B, que básicamente lo que dijimos es donde están las bolitas cerradas y donde se están repitiendo los elementos, que es básicamente donde se estén eh, traslapando, por decir así, un conjunto con el otro, una línea, la línea azul, perdón, la línea verde con la línea roja. Luego A complemento, el complemento de A. El complemento de A. Entonces el complemento de A es lo que esté en el universo, pero que no esté en A. Y recuerden que que el universo es toda la recta numérica, que es R. Entonces, lo que le falta
a A para hacer el universo y a A para hacer el universo, o sea, para hacer toda la recta numérica, lo que le hace falta es este extremo para allá, porque ya esta parte la tenía. Lo que le hace falta es de aquí hacia allá. Como el 2 ya está, entonces no hay que tomarlo en cuenta. Entonces sería de 2 abierto en 2 porque estaba cerrado antes, a más infinito. Porque ven que esto va para más infinito. Luego vamos con el otro, que es 2, 6. Y entonces el otro es B complemento, o sea, lo que le haga falta a B para hacer la recta numérica. Entonces, ¿qué le hace falta a B, al rojo, para hacer la recta numérica? Le hace falta este pedazo de aquí, que viene desde menos infinito, hasta llegar aquí, y luego de aquí hacia más infinito. Entonces son dos tramos, o dos intervalos. Entonces, de menos infinito hasta el menos 4. Ahora, como ya el menos 4 está incluido en B, entonces aquí no lo incluyo, o sea, lo dejo abierto. Unión de 6 abierto, porque en B estaba cerrado, hacia más infinito. Y ahí tenemos los dos trozos o los dos tramos, como les dije antes, en palabras más simples, que al final de cuentas son dos intervalos, de menos infinito hasta menos 4 y de 6 a más infinito. Entonces ahí tenemos el P complemento. Ok, y luego para finalizar vamos a hacer este otro. Dice, considere los siguientes conjuntos, asuma que el universo es R. Entonces tenemos el conjunto M, que N y O, que vea que todos están dados por comprensión. El primero dice X, tal que X pertenece a R y X está entre menos 3 y raíz de 81. Luego el N es el conjunto X, tal que X pertenece a R, X menor e igual que 0. Luego el O son las X tal que X pertenece a R y X está entre menos 2 y 2, que hay algo importante de ver, y es que raíz de 81 es una raíz exacta, es 9. Entonces, este conjunto nosotros lo podemos denotar diferente. Denotado por corchete o notación simbólica sería de menos 3 abierto, porque no está la rayita aquí, entonces sería de menos 3 abierto a 9 cerrado, porque aquí sí está la rayita de que lo incluye, o el igual. Luego el n, entonces sería las x menores e iguales que 0, o sea, esto iría desde menos infinito hasta 0. Y luego el conjunto O, entonces estaría entre menos 2 y 2, donde sí puede ser menos 2 y también puede ser el 2. Entonces vamos a representar eso en una recta numérica, es más sencillo representarlo todo en una recta numérica. Entonces los números que tenemos que colocar sería menos 3, menos 2, 2 y 9. Entonces vamos a colocar el 2 por acá, el 9 por acá, el menos 2 y por acá el menos 3. Esos son los números que deberíamos colocar. Entonces el conjunto M sería de menos 3 a 9. En menos 3 abierto y en 9 cerrado. Ese es el conjunto M. Luego el conjunto N, que era de menos infinito a 0, incluyendo el 0. Acá está el 0. Entonces sería del 0, incluyéndolo, hasta menos infinito. Ese es N. Luego el conjunto O, que es de menos 2 a 2, cerrado en ambos casos. Entonces sería de menos 2 a 2, cerrado en ambos casos. Y ese es el conjunto O. Entonces tenemos que hacer M unión N. Entonces recuerden que la unión es los elementos que estén en cualquiera de los dos conjuntos. Entonces M unión N sería
desde menos infinito, todo esto. Vean que aunque aquí esta bolita del verde de M está abierto, en el rojo está cerrado. Entonces todo esto hasta llegar, hasta llegar a M, acá. Porque recuerden que es la unión de los dos. Entonces sería de menos infinito hasta el 9, porque M llega hasta el 9. Cerrado en 9 porque la bolita está cerrada. Luego nos están pidiendo la intersección, M intersección N. Más bien la intersección es lo que esté repetido en los dos. Entonces es donde la raya roja esté por encima de la raya verde, donde se estén chocando las dos, que sería esto. Entonces comenzó en 3, perdón, en menos 3, abierto hasta 0. Y 0 cerrado porque la bolita está cerrada en 0. Luego, también M unión O. Entonces, es lo que esté en cualquiera de los dos conjuntos, M y O. Entonces, comienza en menos 3, vienen tomando esto, aquí se comienzan a repetir, pero no importa, y sigue hasta llegar a 3. Entonces sería, perdón, a 9. De menos 3 a 9. Abierto en menos 3 y cerrado en 9. Porque la bolita está cerrada en 9. Luego O intersección N. Es donde esté coincidiendo la raya roja con la raya morada. Entonces, básicamente sería esta parte de acá hasta llegar aquí. Entonces sería de menos 2 cerrado a 0 cerrado. Entonces sería de menos 2 cerrado a 0 cerrado. Luego, la que sigue. Entonces nos están pidiendo el complemento de M. O sea, lo que le haga falta a M para hacer la recta numérica. Entonces, ¿qué le hace falta? Todo este pedazo de aquí hasta el menos 3, incluyéndolo, porque en M no se incluía. Y luego de aquí hacia allá, sin incluir el 9 porque ya estaba incluido. Entonces son dos intervalos. Es la unión de dos intervalos. Sería desde menos infinito hasta el menos 3, incluyendo el 3 porque en M no estaba incluido porque la bolita estaba abierta. Unión de 9. Vean que en 9 está cerrado, por lo tanto va abierto. De 9 a más infinito. Ese es el complemento. Eso es lo que le hace falta al verde para hacer la recta numérica. Y luego el complemento de n. Entonces es lo que le haga falta a la raya roja para hacer la recta numérica. Entonces lo que le hace falta es este trozo desde aquí hacia allá, que básicamente eso sería de 0 abierto, porque en n ya estaba cerrado, a más infinito. Y de 0 abierto a más infinito, ese es un conjunto o un subconjunto de R especial, que vean que entonces sería de 0 a más infinito, sin incluir el 0, por lo tanto todo eso es R más. Entonces, al final de cuentas, este intervalo es lo mismo que escribir R más. O sea, si yo lo escribo como intervalo, lo escribo como este símbolo que es como un subconjunto de los números reales, entonces es R más, porque no se incluyó el 0, eso es R más. Entonces básicamente ahí ya concluye ese ejercicio y en realidad concluyen los ejemplos de este tema que tiene que ver con un poco de teoría de conjuntos, con un poco de conjuntos y de subconjuntos de los números reales. Eh, el tema es, hay que tener mucho cuidado con la parte de los intervalos, con la recta numérica, en cuanto, por ejemplo, cuando calculamos el complemento que tiene que estar abierto,
si estaba cerrado o viceversa. Y hay que tener mucho cuidado con las intersecciones de los conjuntos, básicamente. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes y que estén muy bien.